Ya se encuentra con nosotros el arquitecto Enrique Arizpe Chávez, él es decano del Colegio de Arquitectos del Perú, a quien le damos la cordial bienvenida. Arquitecto, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, seguramente, recurrentemente cada año le preguntan, cuando ocurre estos temas de desbordes, huaicos, ahora el incremento de fenómenos naturales producto del fenómeno del Niño. ¿Somos o no somos un país vulnerable en términos de infraestructuras? Lo que estamos viendo en el centro del país se bloquea con facilidad la carretera central. Conversamos hace un rato con el gobernador del gobierno regional de Piura, Reinaldo Gilbert, nos decía, bueno, uno de los principales temas que tienen es el drenaje, fundamentalmente en zonas urbanas. ¿Somos o no somos vulnerables? Definitivamente que sí. Y bueno, este es un tema pues que la historia nos lo refresca a cada rato. Y no solamente en el tema, digamos, que está relacionado al tema del fenómeno del Niño, sino también el tema de sismos, que es un tema recurrente y que las ciudades no las tenemos preparadas, lamentablemente, ¿no? Muchas de las responsabilidades son antrópicas, son de responsabilidad de las gestiones del ser humano, de su forma de actuar frente al desarrollo de las ciudades. Ahora, aquí cerca nomás, yendo al centro de la capital, estamos viendo un hecho bastante preocupante, ¿no? Vayamos un poco por la infraestructura de la vía, ¿no? Le comentaba hace unos instantes a Carlos Cabrera, que le decía, esa vía fue construida para 4.000 vehículos, hoy atraviesan 80.000 vehículos y todos los años colapsa esa vía. ¿No tenemos capacidades para hacer otra vía? Todos los años, José, todo el año. Todo el año, claro. No, es una vía colapsada que es un ejemplo de las otras muchas colapsadas. Ya vemos que el camino al sur, también la salida de Lima, es una vía colapsada. Bueno, pero esta se agrava por el tema del fenómeno natural, y de la cual, digamos, no se han dado alternativas. Las posibles propuestas técnicas que desde hace años existen proyectos, nunca se ejecutaron o están a medio de ejecutar. Casos, por ejemplo, este desvío o esta salida por Canta, que es una alternativa importante, que no se le da el apoyo necesario. Nosotros como Colegio de Arquitectos planteamos inclusive la posibilidad de hacer un desvío en esta ruta hacia el norte del país por la zona de Ucayama, a la altura del puente Trapiche. Porque esa es una ruta que existió desde los incas, entonces y que bueno, ahí también hay unas ruinas arqueológicas que podrían ayudar a generar turismo, pero esto permitiría que el norte del país se comunique con el centro del país sin necesidad de entrar a Lima y seguir, digamos, haciendo colapsar la única vía que es por carretera central. Igual al sur, también hay, digamos, algunos propietarios que se nos acercaron en algún momento de las zonas altas, digamos, acá del margen izquierdo del río, y nos manifestaban su voluntad de negociar con la autoridad de Lima para poder ceder parte de sus terrenos y que se haga un desvío desde la zona acá del Lurín, del sur, hacia la carretera central, de tal suerte que no se congestione la parte, digamos, de Ate, Vitarte, bueno, hasta Chosique, toda esta zona, ¿no? Entonces podría evitarse con estas alternativas, pero además de mejorar el trazo existente, ¿no? Ese trazo que solamente permite una vía y que es un peligro permanente para quien circula por la vía. Porque en realidad ir al centro del país, solamente cruzar Chaclacayo y Chosica básicamente, y es una ciudad totalmente poblada, ya las vías cada vez están más congestionadas, al tránsito de cientos y miles de vehículos por día. También se suma entonces el tránsito interno que tiene cada localidad, ¿no? Mototaxis, taxis, buses, transporte público urbano. Entonces, ¿dónde van a entrar todos esos vehículos? Y encima todavía, ¿no? Pretender que por ahí se descargue todo, la cantidad de vehículos que vienen del centro, que esa es una de las carreteras más transitadas del país. Por ejemplo, esto se incrementó su gestión cuando se hace el centro de abastos en esta zona, ¿no? de la ciudad. Cuando ya en esta época ya no necesitamos para controlar los precios centralizar, digamos, los centros de abasto. Podía hacerse uno en la zona de Ucayama, en la zona norte, de tal suerte que además abarate y baje los costos que significa el acarreo y el transporte. Porque los alimentos que vienen del norte, ¿por qué tienen que entrar a la zona central
del país, para volver a regresar de nuevo a abastecer Comas, Caraballo, Pachacuti, toda la zona norte. Es increíble, ya es un despropósito, es una falta de planificación, de planeamiento. Realmente es muy preocupante. El Estado no está cumpliendo la función que debería cumplir. O sea, en realidad tenemos un mal diseño, y un mal diseño como ciudad, y básicamente, y ese mal diseño nos lleva entonces a este tipo de colapsos, uno en el transporte, otro en la tuburización de zonas vulnerables que están siendo invadidas día a día, que nadie respeta, se colocan en las quebradas, se ven en las laderas y todo lo demás. Entonces, cuando suceden estos tipos de fenómenos, donde vemos las consecuencias, ¿no? Hay ausencia de planes. No tenemos un plan para el desarrollo de las ciudades. Lima no tiene un plan. Lamentablemente, la gestión anterior de la señora Susana se quedó simplemente en una propuesta inicial que fue buena en el sentido de que se juntaron toda la información que estaba dispersa por todos los sectores, vivienda, transporte, cada quien tenía su propia información. Se logró concentrar esa información, pero fue desestimada por el señor alcalde. Hoy ya ha hecho una labor de autocrítica y ha anunciado que va a revisar ese plan para poder darle un plan para Lima. Eso en buena hora. Pero el país también está sufriendo lo mismo. No tenemos un organismo que debería cumplir esta función, que es el plan, por ejemplo, y realmente no sabemos, caminamos un poco a la deriva como país. Acabamos de hablar con el gobernador regional de Piura, el ingeniero Gilbert, y nos mencionaban lo mismo ustedes. O sea que ahí se han señalado, por ejemplo, áreas vulnerables en Piura. Diagnósticos, ¿no? Diagnósticos, donde no podían ser poblados, porque en la época de lluvia se concentran las lagunas, se concentran las aguas de drenaje y todo. Y sobre todo, Piura está planificado de tal manera que no tiene a dónde drenar sus aguas fluviales. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso ha sucedido en Piura. Mire, en Quito se ha hecho una gran obra para hacer, digamos, el tratamiento de las aguas, pero se hace en el lugar equivocado. Probablemente haya sido negocio de un alcalde o de una autoridad, y lo han hecho en la zona baja, donde se estaría acumulando y tendría que bombearse para poder sacar los desagües. No, o sea, ¿qué cosa pasó ahí? ¿No? Ha habido un terreno lo que pasó es corrupción, pues. Criollada, corrupción, así de sencillo, claro, ¿no? Y lo otro que nos preocupa es que el señor presidente de la República ofreció en su primer discurso, cuando se instaló, y ustedes recuérdenlo porque pueden revisarlo, dar una ley de ordenamiento territorial. Y no tenemos esa ley, ¿por qué? Porque hay presión de muchos intereses, de grupos económicos de poder. Bueno, que por un lado está el Ministerio de Medio Ambiente, por otro lado el Ministerio de Vivienda, con intereses totalmente distintos, cada quien camina por su lado. Entonces así el país nunca va a tener un ordenamiento territorial, saber dónde se puede construir, dónde no se puede construir, para generar estabilidad en el país, porque ningún inversionista va a venir a invertir al Perú si no tiene las reglas de juego claras. Y en este caso, ingeniero, por ejemplo, si nos trasladamos a Lima, el otro día entrevistamos y hablamos con un funcionario de Senami, y nos mencionaba que en realidad, bueno, las lluvias recién están empezando, este mes de marzo va a ser todo lluvias, y ojalá pues no sigan ocasionando tantos daños como se ven hasta ahora. Pero nosotros le preguntamos por una cuestión de preocupación permanente. ¿Qué pasaría si llueve un poco más de lo habitual en Lima? O sea, ¿en qué tendría condiciones, le preguntamos a este funcionario de Senami, de soportar, o por lo menos el 10%, por ejemplo, del volumen de lluvias que se dan en el interior del país? Nos dijo, ni siquiera eso, sería un desastre. Claro, él nos habla desde el punto de vista climático. Usted desde el punto de vista, por ejemplo, técnico y como arquitecto, ¿no? ¿Cómo está estructurada la ciudad en caso de una lluvia, por ejemplo? ¿Podría soportarlo? Definitivamente no está preparada, porque no tenemos sus sistemas de drenajes, para empezar. No tenemos los techos acomodados como para poder drenar y evacuar las aguas. Las pendientes son insuficientes y no hay la impermeabilidad que necesitan. ¿Y a dónde botarían estas aguas? ¿A las mismas casas? ¿A las calles que no están preparadas para recibir estas aguas? Esto realmente haría colapsar con una lluvia. Si ya tuvimos esta experiencia hace año y medio, esta fuerte lluvia que se produjo y que hizo aflorar un gran pedrón de más de 30 toneladas en la zona Chosica, pedrón que hasta el día de hoy está ahí y que no ha recurrido ningún ministerio a intervenir y que está en directa dirección al Coliseo de Chosica. Entonces este es un peligro permanente, digamos, y cuando comienzan a aflorar las piedras o las grandes rocas, cuando hay lluvias más allá de las habituales. Y esto es un tema recurrente. No aprendemos de la historia. La historia de nuestros antepasados nunca construían en las zonas bajas de las quebradas, jamás.
siempre se construyó en las zonas altas, porque sabían cómo es la naturaleza. Y si nosotros a esto le incrementamos la irresponsabilidad por el cálculo político de los pretendientes a la alcaldía o pretendientes a ser autoridades en las distintas regiones del país, estamos incrementando la vulnerabilidad de los pueblos, porque por cálculo político generamos programas, por ejemplo, ponerles agua en los sitios declarados de alto riesgo, o ponerles luz por un tema humanitario, porque ya se posicionaron muchos años, sabiendo que estamos incrementando la vulnerabilidad y poniendo en riesgo la vida de todos estos ciudadanos, cuando deberíamos hacer programas masivos de vivienda. ¿Para qué reservar en los momentos de bonanza del país? ¿Para qué tener esas reservas de dinero cuando no se hace llegar realmente a la gente que necesita? Ahora, arquitecto, ustedes a inicio del año hicieron un estudio respecto a la vulnerabilidad de los centros educativos. ¿Qué va a pasar con los centros educativos en las zonas que están ahorita declaradas en emergencia? En realidad, la situación ahí sí es dramática y nadie está viendo eso. Las clases están previstas que se inicien en los centros educativos estatales la próxima semana y sin embargo sobre ese tema no se dice nada. No, esto ya realmente está meritando una situación de emergencia y va a tener que paralizarse las labores hasta que, no solamente hasta que calmen las lluvias, sino hasta que se le dé en condiciones de habitabilidad adecuadas y dignas para los seres humanos, porque la calidad empieza con el tema de seguridad y eso hay que dárselas. Y las aulas son espacios donde deben estar seguros los niños, porque pasan la mayor parte de su vida, el ser humano pasa en las aulas, porque el resto lo pasa durmiendo en la casa, ¿no? Pero entonces debemos darle calidad de vida, sí, y hay que invertir en educación. Invertir en educación significa invertir en infraestructura. En algún momento a ustedes los han llamado al Colegio de Arquitectos para participar, seguramente con algunos conceptos, algunas ideas para este tema de las emergencias que se están registrando en el país. Bueno, me imagino que son para cumplir algunas formalidades. Sí, hemos tenido algunas conexiones, algunas comunicaciones, pero bastante limitadas. Por ejemplo, nosotros estamos buscando una cita con el presidente de CENEPRED, que es el organismo responsable de toda la prevención del riesgo de desastres. ¿Ya? Lo llamo al presidente desde hace más de mes y medio y no ha tenido la gentileza de devolverme la llamada, ¿no? Para poder aportar, no vamos con el espíritu de crítica ni nada, sino de poder colocar, digamos, a disposición de los organismos del Estado la fuerza y las capacidades de los arquitectos que están dispuestos a colaborar. Esa es la intención y esa es la única forma de sumar sinergias para poder nosotros colaborar con el país. Bien, al arquitecto Enrique Arizpe Chávez, decano del Colegio de Arquitectos de Perú, quiero agradecerle por la amabilidad de compartir estos minutos y seguramente vamos a seguir conversando a futuro sobre otros temas de interés, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que este es un medio pues que va a permitir, digamos, sensibilizar a las autoridades. Necesitamos sensibilizarlos. De eso se trata, para, ¿no? Para que puedan, digamos, sumar, llamar a los colegios profesionales a que participen, sobre todo en esta situación de este adelanto electoral que realmente está desviando los intereses nacionales, como estos casos, con estos problemas.